Facultad de Ciencia de la Salud, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. Técnicas Proyectivas 2. Estimada profesora Kadin Lai. En la tarde de hoy, nuestro equipo va a estar hablando sobre los test estructurales. Los integrantes de este equipo son Marianela Vergara, Estefania Erazo, Daniela Ortega, Nicole Chie, Caterine Rodríguez, Ingrid Rodríguez, Moisés Chin, Karen Grenal, Arturo Luzcando, Paola Valdés, Luz Delgado y su servidora Aira Valdés. Introducción. En este trabajo elaborado en un grupo de estudiantes de psicología, les estaremos dando a conocer sobre los test estructurales, qué es, sus principales puntos, tales como creadores de los test, la importancia, cómo se aplica, entre otros puntos. Al igual también investigamos 3 tests, que son los de Rorschach, HTP, Zullinger. Investigamos desde su definición, creadores y sus áreas que miden. El fin de este trabajo en equipo es aprender y comprender de los diferentes tests que existen y cómo se utilizan o aplicar en el momento que se requiera. Estos test requieren de ser estudiados determinadamente, ya que conlleva funciones importantes. Los test son técnicas mediante las cuales se pueden recoger características o rasgos de una persona que estemos evaluando. ¿Qué son los test estructurales? La pregunta. Respuesta. Son instrumentos de evaluación de psicología que consta de preguntas estandarizadas o tareas que se administran de la misma manera a todos los individuos evaluados. Estas pruebas se diseñan con el propósito de medir características o atributos específicos como la personalidad, la inteligencia, las habilidades cognitivas y las habilidades sociales, etc. ¿Qué psicólogos crearon los test estructurales? Vamos a mencionar rápidamente 4 psicólogos que han creado test estructurales. Hermann Rorschach, creador del famoso test de Rorschach, que fue uno de los que investigamos. Alfred Binet, el precursor de lo que conocemos como el test de CI. David Wiltshire, creador de la escala de inteligencia de Wiltshire. Karen McCovert, la creadora del test del dibujo de la figura humana. Ese dibujo de la figura humana nosotros ya lo hemos visto en las clases anteriores. Importancia de los test estructurales. Vamos a hablar un poquito de lo importante de lo que son los test estructurales, ¿verdad? Radica en la capacidad de proporcionar información valiosa sobre el estado mental de un individuo. Las pruebas pueden ayudar a los psicólogos a identificar patrones de pensamiento y comportamientos que pueden estar afectando la vida del individuo. Algunos aspectos que resaltan la importancia de los test estructurales son, vamos a hablar rápidamente, proporciona una forma estandarizada de evaluar características psicológicas o habilidades, de lo que permite comparar a las personas de manera objetiva. Pueden proporcionar información valiosa para el diagnóstico y el tratamiento de trastornos mentales, así como la orientación vocacional. Pregunta: ¿cómo se aplican los test estructurales? Las técnicas son aplicadas durante un grupo de enfoque o entrevista consistente en que se presenta estímulos para que la persona proyecte en aquellos aspectos inconscientes de su personalidad. Los dibujos, las palabras, las frases, situaciones o consignas que permitan aflorar las percepciones, emociones y sentimientos. Interpretación de las respuestas. Interesante es esto. La interpretación de las respuestas en las pruebas proyectivas es un arte entre sí mismo. Los expertos analizan no solo las respuestas dadas, sino también la forma en que se da, las elecciones de las palabras, los patrones de pensamiento, las emociones subyacentes, son cuidadosamente considerados. Hablaremos del test de Rorschach rápidamente. Ya sabemos que su autor es Hermann Rorschach, ¿verdad? Esto fue en la década de 1921. Técnica proyectiva. Utiliza una serie de manchas de tinta para evaluar la personalidad y los procesos cognitivos de un individuo. Modo de aplicación del test.
Se administra de una manera individual y consta a varias etapas. En primer lugar, el evaluador muestra al participante una serie de láminas con manchas de tintas simétricas y le pide que describa lo que ve en cada una de las láminas. El participante puede describir formas concretas, figuras abstractas, animales, personas u otros elementos que perciba él en las manchas, lo que esté viendo en el instante. Después de la fase de descripción, se lleva a cabo una etapa de interrogación en la que se pide al participante que se aplique por lo que ve en cada lámina. El evaluador busca obtener la información sobre el pensamiento y la percepción del participante, así como las asociaciones y emociones que surgen en la relación con las imágenes. Test HTP. Casa, árbol, persona. Vamos con este test. Interesante. El test de la casa, árbol, persona, cuya traducción en inglés sería House, Tree, Person, es un test proyectivo tipográfico, en el que se le pide al evaluado, tal como señala su nombre, que dibuje una casa, un árbol, persona. Dibujar una casa, árbol y persona da la finalidad que esto pueda dar a explorar la personalidad o algún proceso específico de cómo su relación es en el ambiente, o cómo se relaciona en lo que es su ambiente, desde obtener información sobre áreas que existen, que tenga algún conflicto y cuáles son aquellas preocupaciones que tiene esa persona. ¿Quién fue el autor de este test? John Book. ¿Por qué lo creó John Book? La idea o objetivo principal era poder medir y evaluar el funcionamiento intelectual. Posteriormente se dio cuenta que la creatividad artística contribuye en una parte fundamental dentro de la personalidad. Para los seres humanos es menos complicado expresar los problemas que tenemos e incluso pueden ser inconscientes a través de un dibujo. ¿Cómo se aplica este método o este test? La primera es aquella no verbal, en la cual debemos pedirle a la persona que haga 3 dibujos correspondientes a la prueba que antes mencionamos. Aquí debemos decirle que trate de dibujar lo más natural que pueda. No es necesario buscar la perfección en realizar los dibujos, olvidando el contexto en el que está. También habrá posteriormente un análisis. Hay que informarle que después de que él dibuje, se va a analizar sus dibujos. Durante todo el proceso de su dibujo, el psicólogo debe estar pendiente. Hay que estar observación. Tenemos que estar pendiente del comportamiento de la persona que estamos evaluando en aquel momento. Ver su lenguaje corporal y las palabras que nos digan, las preguntas que nos va a realizar. Eso es importante. En la etapa que sigue le pediremos al analizado que nos cuente una historia que guarde relación con los dibujos que hizo en este tiempo pasado, presente y futuro. La alternativa a esto es la persona que responda a ciertas preguntas que estén relacionadas con sus dibujos. Al hacer esto, animamos al evaluado que se exprese. Esta opción es recomendada para cuando la persona es un niño, estamos hablando de infantes, ya que es posible que a los niños se les dificulte poder elaborar una historia. Vamos a hablar del otro test que investigamos, que es el test de Su Lin Her. Autor del test Su Lin Her, el test X. Es un test proyectivo de manchas que consta de 3 láminas creado por Hans Su Lin Her en 1948. Un psicólogo discípulo de Rorschach. Actualmente es muy utilizado en los ámbitos laborales, clínicos y judiciales. ¿Qué áreas mide? Vamos a hablar sobre qué puede medir este test. Este test evalúa la orientación vocacional, la estructura de personalidad y otros rasgos de la movilidad psíquica. Es una prueba proyectiva, perceptual, que actúa como un disparador, provocando una reacción en el sujeto. ¿Cómo se aplica? Interesante, vamos a explicar cómo se aplica. Tanto individual como colectivamente, o sea que lo podemos hacer tanto a una sola persona o a un grupo de personas. En ambos casos se empieza presentando al evaluado las 3 láminas que componen esta prueba. Se explica que las figuras que ve en ellas no representan nada en concreto y que puede evocar muchas cosas distintas de las personas o a las personas. Lo que tiene que hacer a medida que van siendo evaluadas es explicar qué es lo que se le sugiere en las figuras que está viendo. Un ejemplo de consigna o cómo podemos llegarle al evaluado. Ejemplo.
Le voy a mostrar una serie de láminas. En estas láminas no hay respuestas buenas o malas. Usted tendrá que decir qué podría ser. Puede tomar las láminas, girarlas, verlas de forma total o por partes. Todo queda a su criterio. Mientras va fijándose en las láminas y diciendo qué cree ver en ellas, yo iré escribiendo lo que me diga el evaluado. Concluimos con este proyecto, con este trabajo. Nosotros como estudiantes de psicología creemos que al realizar esta investigación hemos estudiado los test estructurales que son esenciales para los profesionales de la salud mental, ya que nos permite analizar los rasgos de la personalidad desde diversas perspectivas, incluso aspectos inconscientes. Existen varios tipos de test para evaluar características emocionales y cognitivas. El test de Zülliger destaca por su fiabilidad y rapidez de aplicarlo, siendo valioso en entornos como selección de personal, así como ámbito militar o judicial. Es crucial que estos test sean administrados por profesionales de la salud competentes, debido a su naturaleza subjetiva, donde la interpretación varía según el evaluador. En resumen, estos test estructurales son herramientas valiosísimas, pero su interpretación requiere de experiencia y conocimiento especializado. Eso es todo. Gracias por la atención.